Bienvenidos a la Rueda del Marketing, en el momento marketero de la semana. Feliz domingo, hola a todos. Muy buenas, Eva, aquí estamos un domingo más y hoy venimos a hablar de branding estratégico. Con Fanny Coste, es la socia de Ikigai Design. Hola Fanny, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenida, Fanny. Bueno, háblanos, ¿qué es esto de diseño estratégico? Pues a ver, el diseño estratégico, el objetivo que tiene es resolver problemas de negocio a través de metodologías de diseño, ¿vale? A través de la empatía, la experimentación y el pensamiento visual. Al final lo que queremos es ayudar a las empresas a construir soluciones que tienen sentido, que tengan pues un valor y que aporten un valor a las personas, pero también al negocio, ¿no? Y que sean viables económicamente y tecnológicamente. Ponnos un ejemplo para bajar esto a terreno, porque es un poco, para ti es muy obvio, pero yo estoy segura que la gente que nos está escuchando está diciendo, ¿qué ha dicho qué? Claro, a ver, ponnos un ejemplo, porque claro, todo el mundo entendemos que es diseño gráfico o incluso branding, pero vosotros no hacéis eso. Ikigai Design hace eso, pero a otro nivel. Claro, o sea, la parte visual al final es la consecuencia, ¿no? De todo el pensamiento que hay detrás, de toda la estrategia. Nosotros construimos pues desde la estrategia. Eso significa que tenemos que tomar decisiones basadas en negocio antes de llegar a construir un producto. Al final, ¿en qué se construye esto? Pues hacemos diseño de producto, o sea, producto digital, diseño de servicio, experiencia de cliente, pero el diseño estratégico es lo que recoge todas esas cosas y al final es poner al mismo nivel las necesidades de las personas y las necesidades del negocio para construir un producto que funcione. Realmente es un paso bastante previo a lo Eso que es. entendemos por diseño habitualmente, ¿no? Correcto. O sea, vamos a definir cómo va a ser nuestro producto. Entiendo que muy enfocado, claro, siempre desde el punto de vista del cliente, ¿no? Claro, esa es la idea, es entender bien las necesidades de nuestros clientes y qué valor nosotros queremos aportar a esa persona. Vale, pero ponnos un ejemplo de en qué momento una pyme o una empresa se debería acercar a Ikigai a pediros algo, es decir, ¿y qué normalmente os piden? Ponnos un ejemplo tangible para que la gente lo entienda, porque vosotros ya no estáis en el punto de, os pueden pedir un logo, pero es que estáis mucho anterior, ¿no? Claro, pero es verdad que la necesidad suele venir desde el punto más visual o más digital, ¿no? Que es lo habitual, es lo que se lleva ahora. Entonces muchas veces nos piden hacer una web, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestro primer aproximamiento es, vale, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer una web? Porque todo el mundo se piensa que los problemas de negocio o la relación con los clientes se resuelve a través de hacer una web. Y nosotros ahí es donde paramos y decimos, vale, pues si es que igual tu reto de negocio o tu problema que quieres resolver está en otro punto. Puede ser en un proceso interno, en una experiencia de cliente que no está bien definido porque no conoces bien a tu cliente o cualquier otro problema que no has sabido identificar, ¿no? Entonces, por eso ayudamos a identificar esos retos antes de llegar a construir un producto digital. O sea, empezamos por definir lo que diferencia tu empresa de otras empresas. Claro, muchas veces es verdad que el problema está... La propuesta de valor, no me salía el nombre. En la famosa propuesta de valor, eso es, ¿qué es lo que te hace diferente comparado con la competencia? Y eso muchas veces o no está bien definida o no está bien explicada, ¿no? Que igual tú tienes muy claro lo que haces, pero no consigues explicarlo. Claro, o sea, que os metéis lo que es en el plan de marketing. Pues nos metemos un poco antes. Un poco antes del plan de marketing, es decir, primero determináis qué propuesta de valor, quién es el cliente, cómo lo vas a alcanzar, un poco toda la parte anterior. Eso es. Y luego ya, si hace falta, desarrolláis el producto, que ese producto puede ser una web o puede ser un producto como tal. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una experiencia. O sea, por ejemplo, hemos trabajado proyectos que son de onboarding de un servicio, ¿no? Es solamente, o sea, no hay un producto digital como tal, sino que vamos a diseñar bien la experiencia de cómo es ese primer punto de contacto una vez que el cliente ha comprado un producto o un servicio online. Pero lo primero que preguntamos siempre a nuestros clientes es ¿qué problema quieres resolver? O sea, antes de gastar dinero en captación, en lanzar campañas de marketing, es qué problema quieres resolver para tus clientes. Eso es la base para nosotros. Claro, porque muchas veces la gente lo que quiere es captar clientes, pero no tiene bien diseñado todo el proceso. No solamente del producto final, sino de por qué ese producto final. Mucha gente dice, no, es que yo estoy convencida de que esto es lo que quiere el cliente, pero no se ha parado a analizar si es realmente eso o es una impresión del CEO simplemente que determina que eso le va a gustar a mi cliente, ¿no? Que suele ser el fallo. Claro, muchas veces es verdad que todo el mundo piensa que conoce a su cliente, ¿no? O se cree que sabe exactamente lo que necesita su cliente,
pero nos pasa en muchos, o sea, nosotros trabajamos mucho a nivel de investigación con usuarios, ¿vale? Entonces lo que hacemos es sentarnos con las personas, con los clientes o posibles clientes y realmente preguntarles qué opinan sobre ese servicio o producto que quiere lanzar la marca. Y ahí muchas veces las empresas se llevan muchas sorpresas, ¿no? Porque es verdad que tú llevas mucho tiempo llevando un negocio y cuando te enfrentas a la realidad de lo que opinan las personas de tu servicio, pues a veces te llevas una pequeña sorpresa. No, y muchas veces están equivocados. A nosotros, por ejemplo, en el estudio nos pasa con las keyword a nivel SEO. O sea, todo el mundo sabe, no, es que mi empresa la buscan como inmobiliaria en Moratalaz. Y pues no, eso es tu pensamiento. Cuando te paras a analizar ciertos datos es cuando realmente puedes extraer conclusiones. Y que tenemos como cierto miedo a preguntar al cliente lo que opinan de nosotros, ¿no? Cuando es todo lo contrario, porque de ahí, de ese feedback, es de donde realmente puedes elaborar el producto o el servicio que se ajuste más a lo que ellos necesitan. Totalmente. Al final, yo siempre les digo a mis clientes que el valor de tu producto tiene que estar siempre por debajo de la expectativa que tienen de él, pero si no sabes qué expectativa tienen, qué esperan de ti, es muy difícil poder diseñarlo. Claro, es que es importantísimo tener esa claridad estratégica, o sea, de saber realmente a quién te diriges, qué se esperan de ti. O sea, no es lo mismo cuando hablamos de propuesta de valor, que a veces son términos que suenan un poco elevados, no es lo mismo, no se comporta igual un cliente del BBVA que un cliente del Santander, que un cliente de Revolut, por ejemplo. Total. Tienen expectativas distintas, tienen comportamientos distintos y una forma de abordar los productos y la experiencia de cliente, de relacionarse con las marcas, que es totalmente distinta. Entonces, tú no puedes decir solamente soy un banco. Vale, pero ¿qué es lo que te hace diferente de los demás, ¿no? Y eso se aplica al final a cualquier ámbito, a cualquier sector. Si te quieres diferenciar, tienes que tener muy claro cuál es tu diferenciación estratégica comparado con... Claro, y el problema es que como normalmente no hacen este estudio, funciona como ensayo, prueba y error, lo que hace que se pierda muchísimo dinero y muchísimo tiempo, que a veces es mucho más costoso, ¿no? Porque tú vas trabajando un poco por feeling, por intuición, por yo creo esto, yo creo lo otro, con lo cual al final toda esta investigación previa que no has hecho la vas a ir averiguando con el paso del tiempo, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, porque hay mucha gente que se puede tirar toda su vida sin funcionar al 100% porque realmente nunca ha sabido realmente lo que su cliente espera de él o lo que piensa de él. Claro, no, y además hay mucha gente que invierte dinero en captar clientes, pero no hay tantas empresas que lo invierten en trabajar esta parte de experiencia de usuario, ¿no? Bueno, eso es, o sea, clarísimo. O sea, al final todos los presupuestos de marketing siempre están enfocados a captar esos clientes y todo lo que tiene que ver con el postventa se ve como un gasto, ¿no? Como un gasto casi que pesa, ¿no? Lo que tiene que ver con atención al cliente, seguimiento al cliente, cuando en el futuro, al final, imagínate, o sea, si ya has conseguido un cliente, pues cuida de este cliente y piensa en su experiencia en tu end, no solamente desde que te compra, sino cuando te utiliza. Eso en comercio online se ve mucho, ¿no? O sea, tú tienes que mapear todos los puntos de contacto con un posible cliente desde que te va a conocer a través de una campaña o lo que sea, desde el momento que te compra, pero que recibe el pedido, si está contento o no con el pedido, qué va a hacer con él, si lo tiene que devolver. Imagínate, si no es lo mismo que tengas que rellenar 3.000 formularios, llevarlo a un punto de entrega, o que alguien venga a tu casa y que todo se lo facilites, ¿no? Y al final, ese cliente que ya has conseguido, pues cuídalo, porque es el que te va a recomendar, es el que te va a seguir comprando. Y que nosotros lo decimos muchísimas veces aquí en el programa, es mucho más barato mantener un cliente que captar uno nuevo. Entonces, 100%. Muchas veces no mantenemos ese cliente porque no sabemos qué espera de nosotros y porque muchas veces ni siquiera le ofrecemos diferentes cosas. Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado un cliente que te ha hecho una web que luego le dices, oye, pero ¿no quieres que te haga el catálogo? Y te dice, pero que también lo hacéis. Bueno, porque ni siquiera le hemos informado. Claro. Ahí es donde puede estar también el tema de la propuesta de valor, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ofreces? Pues no solamente esta cosa, sino que puedo ayudarte en más cosas. Pero el cliente final, además, o sea, por eso se usan esas herramientas de diseño. Hay una muy potente que es el journey del usuario, ¿no? Y entonces, antes de lanzar un producto o un servicio, pues es muy importante mapear todos los puntos de contacto de esa persona con la marca y así nos anticipamos también a posibles problemas. Es decir, que si yo ya sé que un punto de fricción siempre es la entrega del producto, porque la persona no está en casa, no coge el teléfono, lo que sea, pues lo vamos a identificar y así vamos a intentar buscar soluciones antes de que ocurra ese problema. Entonces, yo si antes de lanzar un producto tengo ya todo el mapa en la cabeza, soy capaz de resolver esos problemas, esos puntos de fricción que son claves en la experiencia del cliente y anticiparme a esos problemas. Por eso es bueno hacerlo antes. Claro, ¿y hasta qué punto impacta en la rentabilidad esta experiencia del cliente? Entiendo que mucho, ¿no? Claro, es lo que decíamos, al final un cliente satisfecho
satisfecho es que va a repetir. Es tu mejor comercial. Es tu mejor comercial y te va a recomendar. Y es que además llevamos ya años hablando de las redes sociales y es que ahora es clave. O sea, la gente no tiene ningún tipo de problema en quejarse de algo en redes y ya no solamente lo escucha tu departamento de atención al cliente, pero sino todos los clientes actuales o posibles clientes de tu marca. Total. Entonces hay que cuidarlo porque tiene mucha repercusión, No, realmente. y que al final lo que dices tú, o sea, si ya identificamos, siempre nos vamos a encontrar con problemas, obstáculos o complicaciones por muy trabajado que tengamos la estrategia. Pero cuanto más mapeada tengamos esa estrategia, más minimizaremos el riesgo, que al final ese riesgo supone muchísima pérdida de dinero en las empresas. Pero porque las empresas no entienden que todo este trabajo previo es fundamental para minimizar costes, minimizar riesgos, porque aún así te van a estar saliendo, entonces... Y para enfocar luego también la comunicación, porque tú ya sabes Claro. cuáles son los puntos clave en los que hay problemas, pues puedo atacarlos por Claro. ahí o los puntos fuertes. Totalmente. O sea, nosotros siempre decimos que no somos unos técnicos en comunicación, o sea, yo no voy a implementar una estrategia de comunicación, pero la estrategia de comunicación se va a basar en toda la estrategia que tú has definido y esa propuesta de valor efectivamente es el punto de partida para todo lo que quieres transmitir a tus Claro, entonces, clientes. Fanny, cuéntanos un poco. Me dices que no os metéis en la parte de comunicación. ¿Dónde empieza? Que eso ya nos lo has explicado y yo creo que nos ha quedado todo bastante claro, pero ¿hasta dónde termina el trabajo de Ikigai? O sea, ¿hasta dónde llegáis? Y luego, estas empresas donde no llegáis vosotros, ¿cómo les ayudáis? Porque me imagino que uno de los problemas será de, y ahora me soltáis, y ahora qué, ¿no? No, claro, no soltáis nunca, no soltamos nunca a nadie. Claro, nosotros, nuestro core, digamos, que está en la definición estratégica y en el diseño pues de esa solución, ¿no? Que esta solución puede ser un producto digital, es decir, una aplicación, una web, cualquier artefacto digital que tú necesites para distribuir tu producto, o puede ser una definición de un proceso interno, una mejoría de un proceso, puede ser, como hablamos antes, de definir la experiencia de cliente, entonces mapear todos esos puntos de contacto. Pero lo que quiero decir con la comunicación es que yo no te voy a escribir el spot, ¿no? La cuña de radio, ese tipo de cosas. Lo que tenemos nosotros es una red de colaboradores que nos ayuden pues, a complementar los servicios que nosotros no ofrecemos, ¿no? Entonces, trabajamos de esta manera. El brief estratégico, digamos que lo definimos nosotros, hacemos el producto digital, pero si necesitas después hacer campaña de SEM o de SEO, pues tenemos una red de colaboradores que nos ayuden con ese tipo de tareas. ¿Y os metéis con proyectos offline? Es decir, por ejemplo, imagínate que tengo una zapatería. Y te digo, Fanny, mira, llevo una zapatería, pero esto no funciona, no tira lo suficiente. Quiero que os metáis y nos ayudéis a cambiar o a perfeccionar o a analizar la estrategia que tenemos ahora mismo para... Claro, es que al final esas metodologías de diseño se pueden aplicar a cualquier ámbito. Es verdad que nos piden mucho digital, porque en el mundo en el que estamos pues, claro, hay mucho digital. Pero sí que hemos hecho proyectos, por ejemplo, con empresas de cerrojos, o sea, una cosa así como muy técnica, que querían lanzar un nuevo producto más innovador. Y entonces lo que hicimos fue analizar pues todos los stakeholders, todas las necesidades, tanto desde el punto de vista del cliente final, del que le va a abrir la taquilla en el gimnasio, pero también el que va a instalar las taquillas en el gimnasio, el carpintero que la va a construir, o el jefe de compras de una empresa muy grande que necesita implementar taquillas, ¿no? Para encontrar las necesidades de todas esas personas y entonces crear con el departamento de innovación de esta empresa un brief técnico que responda a necesidades reales de los usuarios. Claro, y esto reduce mucho el riesgo realmente de lanzar un nuevo producto, porque vas mucho más sobre seguro, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, pero es que esto que está contando Fanny, yo digo, joder, es que es lo lógico, pero nadie lo hace. Es decir, en vez de coger y decir, voy a hacer un cerrojo de no sé qué cuantitos. No, tú, coño, antes de lanzar ese producto, analiza que hay una necesidad de mercado, que realmente cómo lo quiere tu cliente, si ese cerrojo tiene que ser así o asá, el que lo va a instalar, qué problemas se va a encontrar, ¿no? Que eso nos encontramos con 1000 personas, 1000 empresas que lanzan al mercado cosas porque ellos consideran que va a ser potente, pero sin saber si realmente tiene un nicho de oportunidad, ¿no? Claro, o lo que pasa mucho es que, eso nos pasa a todos, nos enamoramos de una solución que hemos encontrado, ¿no? De repente estás en la ducha, piensas, pues voy a implementar esto, qué guay, seguro que la gente lo quiere. O porque en tu familia o tus amigos funcionan de cierta manera. Entonces, eso es un problema que vemos mucho, que adaptas tu producto o servicio basado en tus propios sesgos personales. Claro. Y dices, claro, es que como mi hija
usa este producto, claro, pues eso le ocurrirá a todo el mundo. Y eso es un error que vemos Claro, luego lo que decimos, los amigos somos unos cabrones y dices eso de, ay, sí, qué buena idea tienes, qué buena idea. Aparte. Pero bueno, solamente observando dices, pues todos todos tenemos un círculo, nos rodeamos de las personas que son y pensamos que el mundo funciona igual que nosotros. Y ahí es donde está el riesgo. Por eso hay que diseñar muy bien también la investigación, porque tú tienes que saber muy bien a qué personas preguntar. Entonces, encontrar esos diferentes arquetipos, nosotros funcionamos con arquetipos comportamentales, de hecho, porque no solamente nos basamos en data de un poco más marketingiana, digamos, de pues las mujeres de 30 años compran este tipo de producto. Lo que nos interesa saber a nosotros es por qué lo compran, cuándo lo compran, cómo es su proceso de compra, y nos metemos de verdad en una parte casi más antropológica, para entender las emociones. Más cualitativa que y muy cualitativa, eso es. Y una pyme que de repente vea que su negocio no está funcionando, que no va bien, ¿en qué se tendría que poner el foco? O sea, ¿cómo empieza con todo esto? Además de llamaros. Bueno, a ver, yo me haría muchas preguntas. O sea, primero, lo que hablamos al principio de cuántas veces habláis con vuestros clientes, ¿no? O sea, aparte de querer venderles, o sea, ¿cuántas veces habéis cogido el teléfono, habéis llamado a vuestros 5 mejores clientes y 5 clientes que acaban de entrar y decirles, oye, ¿qué problema te estamos resolviendo? ¿Qué fricciones tienes con nosotros? ¿Y qué pasaría si desaparecemos? ¿No? O sea, plantearte ¡qué bueno! Yo cogería el teléfono, hoy no que es domingo, pero mañana lunes, para no molestar a los clientes, pero empezar un poco a investigar. Y seguramente pues saldrán cosas que no se habrán planteado nunca y que hay que empezar a rascar. Eso es muy guay. Y además es un proceso muy chulo, la verdad, porque descubres cosas realmente interesantes y creo que, de hecho, por eso nosotros trabajamos de forma muy co-creativa con nuestros clientes. Primero, porque ellos tienen el conocimiento core de su negocio. O sea, yo no pretendo saber de todos los negocios, o sea, ni mucho menos. Sería ser un consultor muy poco serio, decir que sabemos de todo. Ellos saben cómo funciona. Y aparte después la estrategia la tienen que implementar ellos. Entonces, nosotros no nos consideramos como el típico consultor que desaparece 3 meses, te vuelve con un documento de 100 páginas y ¡hala! A trabajar. O sea, no, si tú no te crees la estrategia y si tú no has empatizado lo suficiente con tus clientes, de hecho, muchas veces invitamos a las empresas a participar en las entrevistas con los clientes, o por lo menos a escucharlas, ir de oyentes para tener generar esa capacidad de empatía con el cliente, ¿no? Y entender, y eso, ese es un poco el momento wow de la fase de investigación, de decir, te están diciendo eso. Claro, pues debe de darles mucho vértigo, ¿no? A veces les da hasta rabia, ¿no? Porque hay un puntito de ego total, también. Por eso te quiero decir, debe dar miedo decir, ostras, si escucho muchas cosas negativas que no estoy preparado, porque al final tú lo haces de la mejor forma que entiendes. Y lo haces, como hablábamos un día, enamorado de tu empresa. O sea, quiero decirte, nadie vende mi empresa mejor que yo, porque es que nadie la quiere como yo y mi productito es llevas mío. Muchos años con el negocio, o sea, por eso no hay que verlo como una cosa negativa, sino que es aprender. O sea, al final es aprender. Es como cuando te lees un informe de tendencias sobre no sé qué y entonces te apuntas quieres mejorar a nivel de tecnología, por ejemplo, cosas en tu empresa. O sea, de hecho, la gente está encantada de hablar, está encantada de dar su opinión y no suelen ser cosas negativas. Además de que llevamos también la entrevista no para que la gente venga a criticar, al menos que tengas a un cliente que esté muy enfadado, que también eso puede pasar, evidentemente. La gente está encantada de dar su opinión y de ayudarte a mejorar. O sea, si realmente es para mejorar su propia experiencia. Entonces, te van a dar toda la información de supervalor que tú necesites para mejorar. Y eso, o sea, es deberes para todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Puedes repetir las 3 preguntas, Fanny? Porque creo que son súper importantes. Y no, yo creo que está súper bien. Pues mira, ¿qué valor aportamos? ¿No? O sea, ¿por qué nos compras? ¿Qué fricciones tienes con nuestro servicio, con nuestro producto? Y si nuestra empresa desaparece mañana, ¿qué pasa? Y si te dice, pues nada, me busco otra, te da algo, ¿no? Pues ahí entonces es cuando hay que llamar a Fanny ya por tampoco pasaría nada, no hay tanta épica tampoco en todo, pero vamos, que empezar ahí como a rascar un poco y después es verdad que la investigación tiene que ser mucho más en profundidad y muy centrada en el reto que queremos resolver. O sea, antes de ponerse a investigar, es verdad que primero hay que definir bien el reto. O sea, ¿cuál es el problema? Eso es súper importante, ¿no? También, o sea, ¿qué objetivo
queremos conseguir con todo esto, que es una de las Eso cosas que también te comentamos mucho. O sea, tú no puedes plantear ningún tipo de estrategia sin tener un objetivo claro al que quieres alcanzar. Luego ya veremos qué camino vamos a llegar para alcanzar ese objetivo, pero los objetivos son fundamentales tenerlos. Entonces, y perdóname, porque has comentado antes que realizáis un trabajo cooperativo con el cliente, porque no es como una consultoría externa, ¿no? Claro, somos externos, pero a nosotros nos encanta meternos, o sea, en la oficina del cliente y de hecho hablar con todos los departamentos, ¿no? Lo que intentamos es, primero, nosotros estar sin sesgos, ¿no? Porque, o sea, tenemos un punto de vista como mucho más subjetivo de lo que puede estar pasando y lo que intentamos es hablar muchas veces con todos los departamentos de la empresa, ¿no? Eso lo hemos visto también muchas veces, que el departamento comercial está totalmente desligado de atención al cliente, por ejemplo, o de marketing, o de puramente negocio. Y entonces lo que hacemos es facilitar sesiones donde alineamos los objetivos de la empresa de forma conjunta. Y eso nos ha pasado también muchas veces, que de repente el comercial se entera por primera vez que en atención al cliente hay feedback que ellos no habían tenido en cuenta a la hora de ir a vender, ¿no? Y eso es muy interesante, esa parte más de facilitación. Y así es como ayudamos a diseñar bien ese reto con la empresa, teniendo en cuenta primero la opinión interna de los diferentes departamentos. Es que eso sí, muchas veces, o sea, los clientes no saben lo que hacemos, pero ya es muy fuerte que tampoco dentro ocurre lo mismo. Seguro que estamos hablando de empresas pequeñas, de no corporaciones de 500 empleados, o sea que no. Bueno, pasa en todas. La verdad es que nosotros trabajamos tanto con multinacional, como pymes, como startup, y la verdad es que hay patrones que se repiten en absolutamente todas las empresas. O sea, vale, entonces, si estamos montando una startup, es bastante obvio cuando llamaros, ¿no? Que sería como al principio del proyecto, cuando ya están diseñando toda la parte estratégica y quieren un poco que una visión de fuera les valide o no lo que quieren lanzar al mercado. Pero cuando es una pyme que lleva ya funcionando, ¿qué punto de inflexión deben de tener ellos en cuenta para decir, jope, necesito Ikigai Design porque realmente ya no, esto no funciona? ¿Qué KPIs puede medir una pyme? A ver, pueden surgir muchas cosas. Puede ser un tema de ventas, ¿no? De repente dices, oye, pues están bajando las ventas o no estamos llegando a tal nivel y no sabemos por qué, ¿no? De identificar, como hablamos antes, bien ese reto. O también la necesidad puede ser efectivamente que te tienes que modernizar, ¿no? Esta famosa transformación digital y tú tienes que rediseñar, o por temas de tecnología, porque te tienes que adaptar al mercado, porque tu competencia lo está haciendo, pues tus assets digitales, ¿no? Tu web o tu aplicación. Entonces, porque nosotros sí que llegamos, o sea, a ese nivel más de usabilidad, diseño visual de los productos digitales, también lo hacemos evidentemente. Entonces, ahí también te vamos a ayudar. Lo que pasa es que no vamos a pintar una cosa que realmente sea bonita. A eso me refiero. Sí. Que eso, cuando hablamos de diseño muchas veces, entonces haces logos, ¿no? O pones cosas bonitas. Es como, sí, lo hago también y lo vamos a hacer fenomenal, pero te vamos a ayudar primero a plantear bien, porque hablamos de sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad en el negocio. O sea, lo que no queremos es que eso ha pasado muchas veces, que lanzas una web y como no está bien pensada, pues a los 6 meses la tienes que rehacer. Entonces nosotros queremos evitar todo eso y entonces efectivamente parece que a veces la palabra estrategia asusta un poco y hay empresas que se piensan que no tienen presupuesto a dedicarle a estrategia, pero lo que hacemos nosotros es diseño de producto, servicio, experiencia, pero pensando en la estrategia. Esa era inicial. una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Esto realmente es accesible para cualquier tipo de empresa? Es decir, ¿o estamos hablando de un Carrefour? No. O sea, todas las empresas, o sea, porque... O sea, moldáis a presupuestos pequeños, porque al final esto es fundamental y no es un servicio que... Lo primero, nosotros es la primera vez que tenemos una invitada que haga este tipo de trabajo. No es algo fácil de encontrar, pero es algo fundamental para cualquier empresa, pequeña y grande. ¿Os adaptáis a presupuestos? Sí, pero es que además los retos son muy distintos. O sea, en las empresas grandes igual pues hay más retos estratégicos a más largo plazo o cuando tienes que hacer una web, pues la web es mucho más grande porque te diriges a millones de personas, ¿no? Pero cualquier reto es que se puede hacer de esta manera. Además, nosotros trabajamos en formato muy de MVP, ¿no? De lo que llamamos el mínimo producto viable y de testar. Y lo que intentamos también es que las empresas se atreven un poco pues a testar, a lanzar cosas rápidas con esa estrategia mínima que hemos planteado, pero que no estén durante meses diseñando y desarrollando una solución si después no está validada por el mercado. Entonces les acompañamos también un poco en ese proceso para asegurarse de que la idea está bien planteada, pues intentar también testar en el mercado cuanto antes si tiene viabilidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues plantear un roadmap a más largo plazo, pero podemos plantear fases. A nosotros nos encanta trabajar por fases, ¿vale? También porque cuando hacemos investigación no sabemos a dónde vamos a llegar. O sea, entonces las soluciones, cuando estamos en el momento de la solución,
solución, es cuando ahí evidentemente tenemos en cuenta la capacidad tanto de acción de esta empresa como económica, como tecnológica, y entonces la solución tiene que ir acorde no solamente a lo que el cliente ha dicho, porque el cliente te dice, pues yo quiero un cohete, no, pues es que tú no tienes la capacidad de crear un cohete, pero bueno, si el cliente te ha pedido esto, ¿qué es lo que tú puedes hacer para intentar cumplir con ese nivel de experiencia que te está pidiendo el cliente, ¿no? Y normalmente los clientes que llegan a vosotros llegan por una parte de tengo un problema o por una parte de quiero desarrollar un nuevo producto, que me ha parecido el ejemplo que comentabas muy interesante. Pues... ¿O 50-50 o...? A ver, a la gente le cuesta plantearse que tiene problemas. Claro. ¿No? O sea, es como ponerse un poco en... Bueno, hay gente que es más madura en ese sentido, pero es verdad que suele ir más por el producto o servicio, ¿no? Pero bueno, la experiencia de cliente es algo que se valora cada vez más, evidentemente, y entonces todo lo que tiene que ver con e-commerce, ese tipo de cosas, pues sí que es algo que... O en empresas de servicios, ¿no? En banca y seguros también es algo que la experiencia de cliente que se valora un montón y que están continuamente midiendo porque hay mucha competencia. Entonces puede ir un poco por los dos lados. Es verdad que la solución sencilla es ir por producto, ¿no? Al final es, oye, pues creo que tengo que hacer una web o tengo que hacer una web, ¿cómo trabajamos? Sí, claro, has comentado, perdona, Eva. No, iba a decir que ahora que la única forma de diferenciarse realmente es poniendo el cliente en el centro y teniendo mucho valor a esa experiencia de cliente, es fundamental poder desarrollar este tipo de estrategias, porque diferenciarte por lo que vendes es muy difícil, pero diferenciarte por cómo lo vendes y cómo tratas a tu cliente, cómo le das justo en ese punto de dolor o de deseo que él está esperando para tú poderle complacer, emocionar con eso, es donde realmente marca la diferencia de un producto, un servicio que funciona y otro que no, porque realmente a día de hoy las camisetas son camisetas, todo el mundo las hace en el mismo sitio, es muy difícil diferenciarte, sobre todo en productos, de una a otra, pero sí cómo se lo trasladas al cliente y cómo trabajas con el cliente, creo que es lo que marca la diferencia al final de un negocio de éxito y otro que no lo es. Sí, porque si no, ¿qué va a pasar? Que el cliente final te va a elegir por precio. Exacto. Claro. Y si te elige por precio estás jodida. Claro. Porque como te metas ahí, estás muerto. Es muy malo. Por eso, o sea, vendas lo que vendas, tienes que tener un punto diferencial y explicar qué problema resuelves. No digas yo vendo un cable, sino vendo un cable que soluciona este problema, ¿no? ¿Cómo lo vendes? O sea, ¿cómo lo vendes a través de la comunicación? Es decir, ¿cómo me solucionas este problema y qué va a pasar si no? O sea, creo que al final la parte, por eso vosotros trabajáis mucho toda la parte de comunicación al final, aunque no la bajéis, está muy relacionado. Aunque no la bajéis a terreno, a lo mejor que me digas, no pongo el post de Instagram, pero sí que al final toda la propuesta de valor está basada en la comunicación y la propuesta digital, de producto digital, de web o app, es comunicación, es decir, me va a entrar por los ojos y me lo vas a comunicar a través de ahí, ¿no? Y creo que es la forma... es que creo que a día de hoy no hay otra forma de llegar al cliente. No, yo iba a comentar antes que te hacía la pregunta de si llegaban más a ti por el problema o llegaban más a ti de cara al desarrollo, porque comentábamos en algún programa que un error que cometen muchas pymes es cuando las cosas van mal, recorto de marketing o recorto de estrategia, recorto de branding. Y claro, al final, pues no, cuando las cosas van mal es cuando más tengo que invertir. Sí, a ver, por eso decía antes que a veces la palabra estrategia asusta, pero no, es justo efectivamente cuando las cosas van un poco peor de coger ese tiempo de reflexionar, ¿no? Y de pensar bien y bueno, se pueden plantear estrategias que no tengan que replantear tampoco todo el negocio, sino que igual vamos a investigar, o sea, vamos a pensar. Y que no, a lo mejor no tienes que trabajar toda la estrategia global, sino por líneas o por verticales. Totalmente. Que yo se lo digo muchas veces a los clientes, si no tenemos presupuesto, recursos para coger todo, vayamos por fases, lo que decías tú, ¿no? Sí. Bueno, sí. Fanny, cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros, dónde podemos ver lo que hacéis, darnos web, teléfonos, todos, aunque lo pondremos en la descripción del vídeo, tanto en YouTube como en todos los canales que ya sabéis que tenemos. Pues mira, tenemos una web que es Ikigai, que es un concepto japonés, otro día si queréis hablamos de ese tema, pero que no sé, que está muy encanta. chulo el nombre, sí. Ikigai.design. ¿Vale? Ahí podéis ver diferentes casos, además que podéis ver que trabajamos con todo tipo de empresa, ¿vale? No solamente con las empresas. En ikigai.design tenéis ahí nuestro contacto, tenemos un formulario y bueno, en LinkedIn o sea, estamos en redes en todas las plataformas. Sí, en muchas plataformas. Bueno, pues muchísimas gracias, Fanny, gracias por a vosotras, estar aquí. Yo creo que espero que los oyentes aquí ya han tomado nota. Creo que es súper importante esta parte que Fanny nos ha contado. Creo que en cualquier etapa del desarrollo, incluso para que realmente analicen si lo que estamos haciendo está funcionando
al 100%, porque a veces nos funciona, pero no estamos exprimiendo al máximo, así que yo invito a todos los oyentes a que llamen a Ikigai. Yo desde luego lo tengo clarísimo, que les voy a contratar, así que muchísimas gracias, Fanny. Muchas gracias a vosotras. Gracias, Fanny, buenas tardes. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí a todos. Ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente domingo.